Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Doctores. Ya hoy es martes 12 de mayo y estamos acá para hablar de dos temas que tienen algo en común. Son enemigos silenciosos, de alguna forma podemos llamarlos de esta manera. Uno ataca la mente y el otro ataca el cuerpo. Estamos hablando en el primer caso de los pensamientos intrusivos. De ese vamos a estar hablando más adelante y ahora nos vamos a concentrar en el otro tema que también es un enemigo silencioso. El colesterol, que uno llama comúnmente el malo. ¿De qué trata el colesterol malo? ¿Qué es lo que ocurre en el cuerpo? ¿Cómo se empieza a generar? Y sobre todo, ¿cómo puedo yo darme cuenta, encender esas alarmas, alertas que me hagan poner un alto a mis hábitos que me estén llevando a tener un alto colesterol malo? Para hablar de este tema, que es un enemigo silencioso de nuestro cuerpo, hemos traído hoy a una especialista en la materia. Yo se las quiero presentar. Ella es la doctora Gabriela Armijo y quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro programa. Mucho gusto, buenos días. Doctora, el colesterol malo, uno lo escucha comúnmente, hablan del colesterol bueno, el colesterol malo. Tal vez empecemos hablando de qué es exactamente este colesterol malo. El colesterol malo es una lipoproteína que tiene baja densidad y lo que hace en realidad es que agarra partículas de colesterol y se las lleva hacia la periferia. Entonces hace que se peguen los vasos y provoca pues todas las complicaciones, obstrucciones, ¿verdad? Trombosis. Técnicamente, cuando uno revisa los exámenes de sangre, ¿de cuál es el que estamos hablando? Este es el LDL, el malo. ¿Y el otro, cuál es la diferencia? Cuando uno dice, bueno, es que hay colesterol bueno, ¿cuál es la diferencia de este otro colesterol bueno? El bueno es porque es protector, en realidad. Entonces hace al revés que el malo. Lo que hace es que agarra colesteroles de la periferia, ¿verdad? Y se los lleva para el hígado para que los expulse. Entonces, como quien dice, limpia, ¿verdad? Este colesterol, LDL, el colesterol malo del que estamos hablando, ¿cómo se genera en el cuerpo? ¿Qué es lo que hace mi organismo? ¿Qué es lo que empieza a pasar dentro de mi cuerpo que yo empiezo o a producir más o a que se empiece a acumular adentro del cuerpo? En realidad es que hay varios factores para esto. Aquí el hígado forma un factor sumamente importante, pero aquí tenemos la genética en realidad como la principal etiología, que hay personas que están predispuestas a esta formación, que en realidad aunque yo tenga buenos hábitos, tenga ejercicio, tenga el peso ideal, lo voy a formar, ¿verdad? Dentro de lo que es lo normal, los parámetros, tal vez que uno a veces va y se hace exámenes, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Cuáles son esos parámetros a partir de donde yo ya tengo que empezar a ponerme en prevención, en alerta, porque los niveles están excediendo lo que debería ser, digamos, lo normal dentro del colesterol malo? Siempre es importante hacer una revisión, siempre, porque es la única forma donde nos vamos a dar cuenta que tenemos alterado, en realidad. No para todos son los mismos valores. En realidad, las nuevas guías han ido cambiando y cada vez vamos más a la baja, pero todos tenemos un número diferente. Es decir, si yo me hago un examen y usted hace un examen, puede ser podemos que yo tenga salir el mismo igual. Y puede ser que en mi caso ese ya sea un nivel elevado. Podemos salir exactamente igual y que en mi caso esté sumamente elevado y en su caso sea normal. Esto depende de la parte genética, antecedentes familiares o ciertas cosas de las que yo padezca, como presión, diabetes. No sé, doctora, porque tal vez uno le pasa que el colesterol no da señales, que por eso también uno habla de que es un enemigo silencioso. Uno tiene la vida común, hace la rutina diaria y no nota nada, pero de pronto va y se hace un examen y empiezan a salir esos indicadores negativos. ¿Hay señales a las que yo le pueda prestar atención que me empiecen a decir a mí algo no anda bien con el colesterol, más allá, digamos, de que yo me sienta mal o que tenga algún síntoma muy marcado? En realidad, la mayoría de las veces no hay ningún síntoma. Por eso decimos que es silencioso. Y por eso es tan terrible, ¿verdad? Porque cuando pasa algo es porque pasa algo grande. Pero por eso uno siempre hace el hincapié en tener esta cultura, ¿verdad? De estarse haciendo exámenes, chequeos para darse cuenta. Pero ahora, no cambia nada del cuerpo, es decir, más allá de un síntoma, no, la sudoración, algo que pueda empezar como a alertarme a mí de que algo no está del todo bien. No siempre. Generalmente vemos cansancio, podemos ver algún tipo de cansancio. Cuando ya hay alguna alteración, visión borrosa, ¿verdad? Algún dolor torácico, por ejemplo. Pero lo que tratamos es ahora de prevenir, o sea, que sea antes de que ya empiece a dar algún síntoma. Algunas personas, yo digo que más bien tienen suerte porque les duele la cabeza y entonces consultan. Entonces, un dolor de cabeza, a veces hacemos los colesteroles y vemos un colesterol LDL sumamente elevado. En este caso, usted hablaba al inicio de que incluso hay personas
que tienen buenos hábitos, que hacen ejercicio, que tal vez no tienen, digamos, mayores alteraciones, van y se hacen el examen y sale el colesterol elevado y que tiene que ver con la genética. ¿Uno cómo puede saber que tiene de alguna forma una predisposición genética o una herencia genética que lo hace tener colesterol alto? Aquí es donde es importante averiguar los antecedentes familiares. Muchas personas no conocen los antecedentes de su familia y en realidad es algo que siempre tenemos que preguntar, porque tal vez vemos un abuelito, un papá que tuvo un infarto en edades tempranas, 50 años por ejemplo, y todo eso son indicativos. O que mi mamá o mi papá que conversábamos, ¿verdad?, que tienen colesteroles altos, en realidad es muy probable que pues uno también los maneje. También se ven colesteroles más altos de lo normal, un colesterol 190, 200 del LDL, por ejemplo, ¿verdad? Son más indicativos de que hay algo familiar. Doctora, en este caso, ¿cuáles son los riesgos? Porque tal vez las personas se preguntan, bueno, yo tengo colesterol alto, ¿y eso qué? ¿Cuáles son las repercusiones, digamos, que puede llegar a tener una persona que tiene los altos niveles de colesterol malo y no se hace un chequeo, no está como controlado? Bastante. En realidad afecta principalmente los 3 puntos duros que decimos nosotros, que son el cerebro, corazón, riñones, ¿verdad? Entonces es algo que te puede ocasionar un derrame, un infarto, ¿verdad? Alguna falla renal. Y como le decía yo, no nos damos cuenta hasta que algo grande pasa. Porque, doctora, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, si uno pudiera explicarlo lo más sencillo, como que se empieza a tapar en la vía por donde pasa la sangre, ¿qué es lo que ocurre? Exacto. El colesterol llega, se empieza a pegar en la arteria, que es como un tubito, es como si metiéramos una piedrita adentro, ¿verdad? Entonces se empieza a pegar, empieza a obstruir. Entonces una de las cosas es una obstrucción y la otra es que se puede soltar. Cuando ella se desprende puede ir a tapar algún vaso, ¿verdad? O formar un trombo y ahí es donde vemos los eventos. Que precisamente, doctora, me llama la atención porque fuimos a consultarle a las personas, porque a veces hablamos mucho de colesterol, pero queríamos saber qué tanto conocemos en nuestro país de qué es el colesterol, cómo se trata, cuáles son los síntomas, y queremos también contarle qué nos dijeron en la calle sobre este tema. Claro. Ahí es el mismo organismo, ¿verdad? Y según lo que uno coma, eso le va afectando al cuerpo. El colesterol, por lo menos, se ha dicho de que la grasa, que las harinas y todo eso, ¿verdad? Como ya uno a esta edad todo eso va aprendiendo. Sí, yo digo que sí influye mucho la alimentación. Porque a veces comemos lo que tenemos que comer como para bajar el colesterol. Es cuando se nos sube, ¿verdad? Entonces ese es el colesterol malo. El bueno es mantenerlo a nivel. No he escuchado hablar de eso. Bueno, cada 3 meses, cada 4 meses, casi siempre estamos pendientes, examinándonos, porque todo nos afecta a eso. Cada 6 meses. Bueno, me llamaron la atención las respuestas de las personas y tal vez un error común, que lo decía la señora, y yo creo que es un error que cometemos muchos, que creemos que se habla de colesterol malo porque está por encima de los niveles, no que son 2 diferentes colesteroles, sino que la gente cree que cuando se habla de que es malo es porque tienen los niveles elevados y eso es incorrecto, realmente hay 2 tipos de colesterol. Exactamente, está el bueno que más bien nos sirve estarlo elevando, se eleva con ejercicio, por ejemplo, entonces hay gente que vamos a ver que tiene ese colesterol bastante alto y más bien es un factor sumamente protector. Y ellos hablaban también, doctora, las señoras que consultábamos en la calle, de cuáles son esas causas y me llamó la atención el tema de la alimentación. ¿Cuánto la alimentación realmente influye en este colesterol malo? Bastante, en realidad. Si tenemos una dieta balanceada, por ejemplo, las ensaladas, una dieta rica en ensaladas va a ayudar a bajarlo. Las cosas que son fritas, todo lo frito va a ayudar a que se eleve este colesterol, en realidad. Las gaseosas, por ejemplo, ¿verdad? Algunas mantecas, eso también, algunos aceites. Hay comida que uno podría llamar, entre comillas, prohibida. Si yo soy una persona propensa, ya tengo la predisposición genética, que yo debería del todo eliminar porque es un claro, digamos, detonante de que se me eleve el colesterol. La comida chatarra. Toda la comida chatarra. En realidad sí, porque generalmente es grasosa. Es una comida frita, ¿verdad? Es muy alto en grasas, entonces en realidad es una de las cosas que yo debería de evitar. Hay comidas que más bien son beneficiosas en realidad. ¿Cómo cuáles, Doc? Por ejemplo, algunas frutas, la manzana es muy buena para esto, la avena, el aguacate. El aguacate es bastante bueno para ayudar a subir el colesterol bueno y bajar el malo.
Eso es interesante, que también a veces a uno le hablan de la relación, cómo funciona esta relación entre el colesterol bueno y el malo y por qué, digamos, a medida que el bueno sube, también de alguna forma me favorece los indicadores o el impacto que tiene el malo en el cuerpo. Claro, porque nos va a ayudar a limpiar las arterias, que era lo que te decía. Entonces, al ayudar a limpiar, digamos que podemos compensar un poquito. No quita que si yo tengo el colesterol bueno alto, tengo que bajar el malo, ¿verdad? Tengo que bajarlo también. Pero sí es un factor protector. Como que me ayuda a compensar un poquito el efecto malo del malo. Exactamente. Sí. Doctora, ¿qué pasa con otros hábitos? ¿Cuáles otros hábitos, además, digamos, de la comida que yo hago a diario, pueden también influir negativamente en el colesterol malo? La parte del sedentarismo, en realidad. Hacer ejercicio ayuda muchísimo con respecto a disminuir el malo y subir el bueno. Por lo menos, ojalá una media hora diaria, ¿verdad? Ya eso podría provocar cambios en el organismo, en la parte cardiovascular. Usted es al inicio que es un enemigo silencioso, yo también lo mencionaba. ¿A partir de qué edad, doctora? Si yo, digamos, no tengo ningún síntoma, me siento bien, pero bueno, ¿cuál es la recomendación médica? ¿A partir de qué edad es bueno, digamos, hacerse lo que se conoce como un control de lípidos o digamos, un estudio de los lípidos de mi cuerpo para también empezar a detectar cuáles son los niveles de mi colesterol? En realidad no hay una edad específica. También depende mucho de nuestros antecedentes, todo lo familiar. Por ejemplo, si yo vengo de una familia con antecedentes que tienen colesteroles malos, altos, ¿verdad? Y que ya es infartos prematuros, todo este tipo de cosas, se puede empezar a estudiar desde niños. Inclusive, desde niños, iniciar el tratamiento. Hay niños, por ejemplo, 10 años, ¿verdad? Con colesteroles LDL bastante altos, que ya hay que empezar el tratamiento. Y yo puedo, digamos, como llegar y pedir sin ningún tipo de síntoma, mira, yo quisiera que me hagan un perfil de lípidos, o cuál es el examen que yo debería, digamos, solicitar si yo quiero hacerme como un chequeo general para ver cómo está el colesterol. En realidad sí, un perfil de lípidos se puede hacer también, ahora bueno, la lipoproteína A, ¿verdad? Que es un marcador bastante bueno para ver si en realidad yo tengo esta parte genética en que voy a tener mi colesterol malo. Que este examen que usted menciona se hace una vez en la vida, en teoría, ¿verdad, doctora? Se hace una vez en la vida. Porque supuestamente, usted me corregirá, ya si a uno le sale alterado este factor, básicamente está diciendo el examen, usted tiene este gen, digamos, alterado, exacto. Entonces posiblemente, no importa la comida, no importa lo que haga, posiblemente su colesterol ya va a estar desequilibrado. Exactamente. La genética no nos la quitamos, no hay forma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puede ser una persona delgada, con buenos hábitos, que está acostumbrada a hacer mucho ejercicio, pero, por ejemplo, si tiene esta parte alterada, en realidad es una persona candidata a medicación, porque no se va a bajar así tan fácil. Nada más para que la gente lo anote en su casa, si está interesado, lipoproteína A se llama este examen. Sí. Yo voy y me hago un examen de sangre y le pido no sé si en la caja también lo hacen, doctor, ese examen. Sí. Yo puedo solicitarlo y digo, hágame la lipoproteína A. Y más, ahí le va a indicar. exacto. Sí, como parte y el perfil de lípidos, ¿verdad? Para un estudio completo. Doctora, ¿cuál es el tratamiento? Digamos que yo fui, me hice los exámenes y ya yo salí con colesterol alto. ¿Cómo se trata? Bueno, siempre es importante, aunque tengamos la parte genética, lo que es la dieta y el ejercicio que habíamos hablado desde el inicio, sí ayuda a bajar. Sin embargo, sí deberían, si el colesterol ya está muy alto, sí es pertinente la medicación. En realidad. Pero hay personas que podrían, digamos, tener un nivel elevado y por pura, digamos, cambio de hábitos, ejercicio, bajar los niveles, controlarlo. Sí, algunas personas sí lo van a controlar. Una vez tuve una paciente que ella tenía un colesterol LDL sumamente alto y me dijo, no, deme tiempo que yo voy a hacer todos los cambios que tengo que hacer. Y ahora hace maratones. Entonces, repetimos niveles, los logró bajar y se mantiene muy estable. Entonces, en ella, por ejemplo, que posiblemente entonces no tenía la parte genética, sí lo logra controlar. Y si no, hay personas que tienen que tomar tratamiento, ¿qué tratamientos hay, doctora? Por ejemplo, las estatinas siguen siendo las como la lovastatina, que es como una de las más usadas. Esa es una, rosuvastatina, atorvastatina, hay combinaciones, como ezetimibe, diferentes tipos de cosas. Hay, por ejemplo, en las macrobióticas venden algunos compuestos. Hay una pastillita que es como una sustituta, que hablan como del arroz rojo, que tiene un efecto ese tipo de pastillas de la macrobiótica funcionan, o en este caso, cuando estamos hablando de colesterol, es mejor, no se recomienda ningún producto macrobiótico. Es mejor no jugarse el chance, porque un colesterol LDL alto en realidad puede tener repercusiones
bastante serias. Imagínate un infarto o un derrame. Son cosas en las que uno no quisiera como jugarse el chance. Entonces, lo que realmente tiene evidencia es la medicación. Doctora, ¿y por qué el ejercicio? Tal vez hagamos hincapié en este tema, porque la gente dice, es que siempre me mandan a hacer ejercicio, ay, es que el ejercicio, pero ¿qué es lo que hace el ejercicio que ayuda de alguna forma a limpiar las vías o a eliminar el colesterol malo? Cuando hacemos ejercicio, bajamos de peso, por supuesto, disminuimos todo lo que es la grasita centrípeta, ¿verdad? Que es como la pancita. Es la de la los órganos. pancita, esta parte de acá, exacto, todo lo que es del centro. Y esto ayuda a que empiece a limpiar, a ayudarnos a la parte del hígado a limpiar y empezar a depurar. También se liberan ciertas hormonas que nos van a ayudar con respecto a esto. Una persona que hace ejercicio generalmente tiene menos ansiedad, entonces es menos comelona o eso que ganas de estar picando, de azúcares, grasas, frituras, ¿verdad? Doctora, ¿hay algún tipo de ejercicio que usted diga, bueno, para las personas con colesterol alto se recomienda ese tipo de ejercicios o en general el ejercicio? Bueno, en general el ejercicio, todo ejercicio ayuda, cualquiera. Sin embargo, el ejercicio aeróbico, todo lo que sea caminar, correr, nadar, ¿verdad? Este tipo de cosas funciona bastante bien. Sí es importante el asunto del peso para hacer músculo, ¿verdad? Usted habla de los alimentos, tal vez para ir haciendo como listados. Si yo tengo colesterol alto, ¿qué alimentos deberían sí o sí estar en mi dieta porque me van a ayudar con el colesterol? Las ensaladas, en realidad, todo este tipo de cosas verdes, frutas, el ¿Todas las aguacate. frutas? ¿O hay algunas frutas que mejor evitar? Hay algunas frutas que tienen bastante azúcar, pero a grosso modo, una persona que solo tiene el asunto de colesteroles, una dieta con frutas en realidad le va a ayudar. Ok, El ensaladas, aguacate. frutas, aguacate. Exactamente, agua, tomar bastante agua. Por lo El menos un aceite, que litro. es una pregunta recurrente. ¿Hay un aceite recomendado? Si yo soy una persona con colesterol alto, ¿qué es mejor que yo cocine con algún tipo de aceite en particular? Sí, en realidad se recomiendan dos tipos de aceite. El aceite de aguacate nos va a ayudar muchísimo con esto y el aceite de oliva. La mantequilla, hay gente que prefiere usar mantequilla para cocinar. ¿En una persona con colesterol es recomendado o mejor no? No es recomendado. Va a ayudar a elevarlo. Inclusive la manteca de cerdo, por ejemplo, en personas con hipercolesterolemia familiar que ya tienen la parte genética, puede aumentarlo. No quiere decir que nunca la podemos consumir, sí podemos, pero con regulación. El tema de los horarios de comida en una persona con colesterol influye, es decir, ¿es más recomendado que yo esté comiendo cada menos tiempo, poquitos, o más bien es mejor que yo deje un lapso, digamos, más amplio de horas para que el cuerpo absorba mejor? En casos de colesterol, ¿cuál es la recomendación en cuanto a los periodos o los momentos de comida? No, en realidad no hay como algo específico, pero sí es recomendable hacer todos los tiempos de comida, ¿verdad? Ahora, aquí lo importante es qué hago en los tiempos de comida, ¿verdad? En los intermedios, por ejemplo. Perfecto, son las 12, con las 10, perdón, ya cambié la hora, con 19 minutos y vamos a aprovechar en este momento, doctora, para abrir el consultorio médico. Así que recuerde que a partir de este momento usted nos puede hacer llegar sus consultas. Vamos a abrir el consultorio en este momento. Bueno, doctora, recordarle a las personas que tenemos 3 formas para las cuales pueden hacernos llegar las preguntas. Pueden hacerlo vía llamada telefónica, ahí están apareciendo en la pantalla los números a los que usted nos puede hacer llegar esas consultas telefónicas. También puede enviarnos un mensaje o bien puede ingresar al Facebook de Teletica y en la publicación de los doctores acá vamos a estar atendiendo las preguntas vía también texto. Y yo empiezo con algunas que ya nos están llegando a través de la plataforma de WhatsApp. Dice, buenos días, yo soy mujer de 53 años, tengo colesterol alto del bueno y del malo. Esto por cambios hormonales. Esa pregunta está muy interesante. Es cierto, una de las cosas que hacen que yo no padeciera de nada y empiece a padecer es la perimenopausia o la menopausia. Entonces, cuando entramos en esta etapa, tenemos que volver a hacer exámenes y hacer un chequeo nuevamente para ver si las cosas cambiaron. Entonces, tiende a subirse el colesterol malo. Tenemos una llamada desde Limón, nos vamos a ir hasta allá porque doña María nos está haciendo una llamada desde Limón. ¿Qué tal, doña María? Un gusto tenerla acá con nosotros en Los Doctores. Muy bien, usted. El placer es mío. Gracias, doña María. Adelante con su consulta. Es que el doctor me ha dicho que yo padezco colesterol, pero que mi cuerpo lo produce. ¿Qué debería de tomar yo o qué no debería de comer? Doctora, ¿no se ocupa alguna información más de doña María? Soy súper delgada. Excelente, excelente. ¿Y hace ejercicio? Camino a veces
casi no, pero hago mucho ejercicio en mi casa. Ok. No, sí, esa pregunta también, lo que hablábamos, ¿verdad? La parte genética. O sea, si ella es una persona que es delgada, tiene buena alimentación, en realidad, entonces es muy probable que lo produzca. Y si ella lo produce, tiene que ser con medicación, ¿verdad? Todo el resto de cosas van a ayudar. Por ejemplo, que no solo sean caminatas ocasionales, que sean caminatas un poquito más frecuentes, diarias, en realidad. Entre más tiempo hagamos, mejor. Siempre va a ayudar. Cuando ella dice que lo produce es porque genéticamente ya tiene algún factor que hace que su cuerpo, aunque no coma mal, aunque haga ejercicio, tenga más colesterol malo en su cuerpo. Exactamente. Genéticamente ella lo va a producir. Aquí entonces básicamente medicación, doctora. Medicación. Acá tenemos otra consulta en la plataforma, dice que tiene 55 años, LDL de 185, triglicéridos de 100 y peso 59 kilos. No tengo hipertensión ni diabetes, no tolera estatinas, creo que es, y toma aceite de salmón. Esa es la consulta que nos hacen acá a través de la plataforma. La pregunta es, ¿qué puede hacer? Me imagino que sí, que ella lo que está dando es porque dice que a pesar de que tiene un peso, dice que pesa 59 kilogramos, que tiene triglicéridos en 100, usted me dirá si están bien los indicadores, pero que el de LDL está en 185. Sí, es bastante alto. Esto pasa mucho. Hay personas que no toleran las estatinas porque ellas pues pueden provocar ciertos dolores musculares, no a todo el mundo. Pero entonces aquí tendríamos que empezar a probar dosis, ¿verdad? No hay una dosis exacta cuando esto pasa. Lo que podemos empezar a hacer es con tolerancia. Ahora hay otro tipo de medicación, de medicamentos para este tipo de personas, ¿verdad? Que no toleran las estatinas como tal. ¿Los triglicéridos están bien en ese indicador o no? Sí, están bien. O sea, aquí estamos viendo una paciente que tiene buen peso, digamos 59 kilos, triglicéridos controlados, pero el LDL elevado. Exactamente. Entonces, este perfil de persona es clásica porque tiene un LDL sumamente alto, 185 es muy alto, que es un indicativo de que es genético, ¿verdad? De que es genético y si tenemos que empezar a buscar la medicación. Tenemos otra llamada telefónica, voy a pedirle a mis compañeros que nos repitan el nombre. Karina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Un gusto tenerla acá con nosotros en Los Doctores. Adelante con su pregunta. Sí, doctora, es que tengo la consulta. Yo tengo una hija de 12 años. Ella desde que nació con varios problemitas de salud. Tiene discapacidad visual y diabetes insípida, pero eso es a nivel renal y de tiroides, crecimiento, todo eso, pero tiene tratamientos. Lo que sí me preocupa que hace como 2 meses le hice un examen y le salió el colesterol alto. Ella es muy delgada, está de peso normal y la doctora no me dio ninguna recomendación de qué hacer y eso sí me preocupa. En ese caso, ¿qué puedo hacer o cómo puedo consultar para llegar a fondo de qué le provoca el colesterol? Porque si ella come muy sano y tiene el peso normal. Muchas gracias, doña Karina. En realidad, esto es frecuente. Antes creíamos que los chiquitos esto no pasaba, pero sí. Si ella ya tiene 12 años y no nos dijo el nivel, pero si tiene el colesterol malo alto, por ejemplo, es una indicación para que se empiece una estatina. Debe hacerse un estudio, ¿verdad? Para ver qué más cosas tiene. Y más que ella, tiene, me parece que dijo diabetes insípida. Ajá, dijo que tiene diabetes. Exacto, entonces tiene varios factores más que la hacen como más vulnerable. En realidad ella es candidata para una medicación. Pero ella, ¿qué examen? Ella pregunta, bueno, tal vez para asesorarle un poquito, ¿cuál sería un buen examen que ella vaya y pida, digamos, para que le apliquen, para que ella tenga como mayor noción de qué es lo que está pasando con el colesterol? El perfil de lípidos y ahí sí la lipo. En el caso de ella, los dos. Perfecto, aquí tenemos otra consulta en la plataforma. Dice, buenos días, señores. Ayer me dieron la noticia del colesterol alto y me enviaron lovastatina, 2 por la noche. Okay. La lovastatina es uno de los medicamentos. Usted hablaba de que pueden ser otros también. O sea, que hay otros, no es la única pastilla. En realidad sí. A nivel privado existen mucho más medicamentos. A nivel de caja ese es el que se mantiene, en realidad, como para la mayoría de la población. Y aquí pregunta, si con la dieta, ejercicio y lovastatina, 2 por la noche, el colesterol malo no baja, ¿qué más se puede hacer? ¿Se podría hablar de que es genética? Sí, puede ser que sea genética, pero también puede ser que la respuesta a la lovastatina no esté siendo la correcta. En realidad, ahí habría que cambiar el medicamento. Aquí también nos consultan colesterol LDL, mi colesterol es alto, 217, y es hereditario porque yo hago mucho ejercicio, como saludable y tengo que medicarme
y la pregunta, ¿tengo que medicarme para bajar los rangos? En este caso, con esos datos. Completamente. Un colesterol LDL en 217 es sumamente alto, definitivamente. Ve que ya él hace ejercicio, hace dieta, lo que hablamos. Puede tener usted, en realidad, estar en todos los márgenes correctos. Exacto. Y tener un buen peso, hacer el ejercicio todos los días, pero no vas a quitar la parte de producción como tal. Entonces sí debe medicarse. Vamos a otra llamada telefónica. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido acá a Los Doctores. Buenos días. Un gusto tenerla acá con nosotros. Adelante con su consulta, doña Katia. Bueno, mi hija desde los 3 años tiene control, ¿verdad?, con la nutricionista y el pediatra, porque ella maneja los niveles de colesterol muy altos. Ya entiendo que esto es genético, pero no sé hasta qué momento, no sé, tienen que medicarla o no tienen que medicarla. Y aparte de eso, sigue en control con el pediatra y la nutricionista. No sé, doctora, ¿se ocupa alguna información más de doña Katia para ayudarle mejor? ¿Cuántos años me dijo, perdón? Tiene 8 años, pero desde los 3 años está en control con el pediatra y la nutricionista por el colesterol alto. Ok. En realidad, si no ha habido forma de bajarlo ya con nutrición, con el control pediátrico como tal, es una niña, no sé si hacía ejercicio, pero ponerlas a hacer ejercicio es algo sumamente importante, ejercicio aeróbico. Si con todo esto no ha logrado bajar los valores, sí está indicada la medicación. Debe ser por el especialista, debe ser por pediatría, exactamente. Ella como mamá puede decirle, pedirle al pediatra que por favor le mande los estudios. Exactamente. Que el perfil de lípidos y el tipo A. Vamos acá, dice, con otra consulta en la plataforma. Buenos días, yo tengo el colesterol malo y también el bueno alto. Soy delgada, hago ejercicio, tengo una alimentación saludable. ¿Qué medicamento hay para que se baje el malo? ¿La lovastatina es buena para todas las personas, incluso las delgadas o las que tienen sobrepeso? Son las preguntas que nos hacen aquí en la plataforma. No, la lovastatina no es para todo el mundo. Como ningún medicamento es para todo el mundo. En realidad hay personas que no la toleran bien y depende de la cantidad de colesterol malo que tenga, en el rango en que esté, tal vez podríamos utilizar alguna otra que sea de un poquito más fuerza, ¿verdad? Eso obviamente el especialista es el que tiene que determinarlo. Exacto, es mejor hacer la revisión por el médico y que el médico le indique cuál es la adecuada. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos fue el tiempo volando. Sin duda aprendimos muchísimo hoy del colesterol. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Y también, bueno, ustedes, gracias por estar con nosotros. Recuerden, no se vaya porque ya casi venimos con el otro de los temas que vamos a estar tratando, que tiene que ver con un enemigo silencioso en la mente. Ya casi venimos. Gracias por continuar con nosotros acá en Los Doctores. Ahora vamos a abrir el espacio para hablar de un tema que tiene que ver con problemas o enemigos invisibles que nos llegan a través del pensamiento. Estamos hablando de los pensamientos intrusivos, o más fácil llamarlo pensamientos negativos, que nos atacan todo el día. Que esos pensamientos pueden ser normales, pero a veces se vuelven enemigos directos. ¿Cuándo es un pensamiento intrusivo? ¿Cuándo son pensamientos normales? Hoy vamos a estar aquí con la especialista en la materia hablando de cómo tratarlos, cómo detectarlos y sobre todo cómo tener una mejor calidad de vida y salud mental. Y sobre ese tema tan importante vamos a hablar el día de hoy con la doctora que nos acompaña ya aquí en el estudio, Laura Rojas, psicoanalista, y es especialista en ese tema tan importante, doctora. Muchas gracias por la invitación. Doctora, cuando uno habla de pensamientos intrusivos, ¿qué es lo que estamos queriendo decir en sencillo? Ok, la palabra lo dice, intrusos. O sea, todos tenemos este tipo de pensamientos, pero cuando este tipo de pensamientos que nos llegan, a ver, estos pueden llegar a través de imágenes rápidas, también son como tipos de monólogos que empezamos a decirnos nosotros mismos. El problema está cuando estos pensamientos se vuelven como un problema o patológicos. ¿Qué es eso? Cuando empiezan a generarnos como miedos. ¿Ok? Cuando son pensamientos que provocan que sensaciones que pueden ser normales provoquen angustia o sensaciones como de miedo. Entonces, eso es lo que más o menos son como estos pensamientos, por ejemplo, de habré cerrado el portón de mi casa, desconecté la plancha del pelo, ¿verdad? Que son sentimientos pensamientos que nos generan como cierta duda. Pero el problema está cuando esos pensamientos hacen que nosotros
reevaluemos nuestras conductas, vayamos otra vez a evaluar si cerramos o no y nos devolvamos y estemos como en constante darle vuelta y ya generen como una limitación, ¿verdad?, en nuestra paz. Estos pensamientos, doctora, también pueden estar vinculados con lo que uno a veces en el día a día dice, bueno, es que yo no soy suficientemente bueno para algo, es que tal vez me pusieron a hacer un nuevo desafío en el trabajo, pero es que yo no puedo, mejor deberían poner a fulanito porque yo creo que yo no lo voy a hacer bien. Este tipo de pensamientos también entran en la categoría de intrusivos, podrían convertirse en pensamientos intrusivos. Claro que sí, tienen que ver con nuestro diálogo interno. Y eso que hablas es muy importante porque hay que destacar cuál es el origen. Por lo general, cuando venimos de familias que son muy controladoras, hay una gran posibilidad de que estos pensamientos aparezcan en nosotros, ¿verdad? O sea, porque por lo general lo que no hemos sanado de nuestros padres, ¿verdad?, que son esas vocecitas, van a aparecer en nuestra mente y van a ser esa voz donde nosotros tal vez para nuestros padres no fuimos suficientes, entonces eso se va a proyectar y lo vamos a estar escuchando. ¿Y es normal, doctora, o hasta qué punto, más bien es la pregunta, es normal, no sé si todos tenemos pensamientos negativos o es algo que, digamos, deja de ser normal a partir de qué momento? A ver, es normal que vengan esos pensamientos. Lo que pasa es que no hay que invitarlos a tomar café. A ver, como más claro. A ver, el pensamiento llega y cuando se queda, por ejemplo, nosotros lo que tenemos que hacer es, a ver, el pensamiento si no hay un trastorno se va a ir, pero si nosotros venimos manejando muchísimo estrés últimamente, hay una gran posibilidad de que se quede. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando se queda? Te va a provocar una modificación a nivel psicológico, a nivel conductual, a nivel físico. Tal vez pongámoslo con un ejemplo para que a las personas les quede claro y tal vez podamos aprender, que hoy es importante eso, aprender a identificar cuando es un pensamiento, digamos, negativo que todos tenemos. En el día a día yo me imagino que uno siempre tiene esas vocecillas, pero ¿cuánto esas vocecillas se convierten en un pensamiento intrusivo? ¿Qué podremos, no sé, incluso ponerle un ejemplo a las personas que nos están siguiendo? No sé si incluso ahora con las redes sociales que se han vuelto muy populares y que podamos tal vez ser más claro para que la persona detecte, eso es un pensamiento negativo que se convirtió en un pensamiento intrusivo. Por ejemplo, cuando yo empiezo a compararme con alguien en las redes sociales, porque por lo general yo empiezo a compararme desde la parte negativa mía hacia lo positivo que tiene esa persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me empieza a generar un estado de hipervigilancia. ¿Qué es eso? O sea, yo voy a estar más atenta y todas las emociones y sensaciones que yo voy a tener se van a sentir enormes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo no sé, palpitaciones, las voy a sentir más y voy a tener, si algo me duele muscularmente, voy a estar muchísimo más atenta a ese dolor muscular y todo, que a veces son sensaciones diarias, pero yo voy a tener más atención y voy a tener como pensamientos más fatalistas y voy a sentir que soy más responsable de eso por estos pensamientos que son, que quieren tener más control del futuro, porque en realidad esto lo que genera es ansiedad, que es algo que prácticamente es como otra pandemia que está pasando, ¿verdad? El querer tratar de controlar algo que es vivir en el futuro, ¿verdad? Doctora, cuando uno habla de pensamientos intrusivos, siempre tiene que haber como un cambio en mi conducta, es decir, es un pensamiento que más allá de que se quede en mi mente, empieza a tener un efecto en cómo yo me comporto, en que si de pronto, no sé, yo me iba a poner este vestido, pero yo ya no me lo pongo porque yo siento que no se me ve bien a mí, o yo iba a tomar cierta decisión, pero yo dejo de tomar esa decisión porque este pensamiento empieza a tomar como mayor control en mi vida, o no necesariamente, no siempre hay como un cambio de conducta vinculado al pensamiento. No siempre hay un cambio de conducta, pero cuando la hay es cuando tenemos que tener cuidado, porque es cuando está generando algo, una limitación a nivel social, que es ahí donde se puede volver un trastorno, ¿verdad? Que es donde le estamos dando a esos pensamientos una identidad, como igual lo que pasa con la ansiedad, que le estamos dando una identidad, que decimos, es que yo soy ansiosa. No, yo tengo ansiedad, o yo estoy teniendo estos pensamientos, que estos pensamientos lo que quieren es que vayamos rápido, o sea, rápido y tratar de tener el control cuando es, o sea, yo lo que tengo que hacer es una pausa y observar
esos pensamientos y ver qué me están diciendo y también pensar si es que vienen de forma automática o es algo que en realidad está pasando en mi vida. Estamos conversando con la doctora Laura Rojas sobre los pensamientos intrusivos y desde ya queremos invitarla a usted que nos está viendo a que nos haga llegar las consultas. Si usted tiene preguntas sobre este tema, quiere hacerle una consulta puntual al especialista, recuerde que hay 3 formas de hacerlo. Puede llamarnos en unos minutitos que vamos a estar abriendo el consultorio. También nos puede hacer llegar un mensaje vía WhatsApp. Ahí usted tiene los números en su pantalla. 6477-7778 es el número de WhatsApp o una llamada telefónica 2290-6247 o bien también puede ingresar al Facebook en el perfil de Teletica, en la publicación de los doctores y ahí también vamos a estar atendiendo las preguntas sobre este importante tema que tiene que ver con nuestra salud mental. Doctora, ¿cuál es el efecto que estos pensamientos intrusivos pueden tener en la vida familiar y laboral? Las consecuencias. A ver, estos pensamientos, está demostrado que si yo tengo pensamientos negativos hacia mí, yo voy a pensar que la gente que está alrededor mío está pensando mal de mí también. Entonces, o sea, van a generar conductas limitantes. Es como que yo lo proyecto, yo digo, la gente cree que yo no soy capaz. La doctora me está viendo y yo no me siento suficientemente capaz de hacer algo y ella piensa lo mismo. Ella también cree que yo no puedo con esto, que yo tengo limitaciones para desarrollar ciertas habilidades. Yo se los transfiero a las personas a mi alrededor. Claro. Entonces también, a ver, cuando uno tiene estos pensamientos, tiene que ser muy consciente que cuando tenés tantos pensamientos así, vas a generar sustancias en tu cerebro y vas a también activar una hormona que se llama el cortisol. Y cuando uno activa esta hormona que es el cortisol, o sea, tiene muchísimos efectos secundarios a nivel físico también, o sea, tenés pérdida del cabello, te inflamás, cambios hormonales, irritabilidad, tristeza y todo eso te va a afectar a nivel laboral. Cambios ya físicos incluso en el cuerpo. Cambios físicos en el cuerpo y a nivel familiar porque, a ver, vas a estar más irritable con las personas que están más cerca tuyo, que son los familiares, o con las personas de tu trabajo. No vas a ser la misma persona. Y también, o sea, necesitas hacer una pausa, descansar porque vas a ir a tu trabajo de una forma reactiva. Doctora, ¿cómo se trata tal vez? ¿Cuáles son las formas en las que si yo estoy empezando a notar estos cambios de comportamiento, de conducta, que esos pensamientos negativos que tal vez eran como más esporádicos ya empiezan a tener como mucha más participación y control en mi vida? ¿Yo cómo puedo empezar a atender este tema? Ok, lo primero que tienes que hacer es buscar el origen, o sea, es ver si en mi familia hubo control y empezar a desactivarlo, porque a ver, todos estos pensamientos lo que hacen es que cualquier sensación que puede ser tal vez inofensiva se vuelva como una amenaza, ¿ok? Entonces se vuelve como una amenaza, entonces digamos, un cerebro que es ansioso va a buscar que cualquier cosita sea amenazante y por eso entonces todo el entorno va a ser amenazante. Yo lo voy a atacar, lo voy a intentar como atacar. Ajá, muy bien, lo vas a intentar atacar, entonces lo que yo tengo que buscar es tratar de buscar que se desacelere eso, porque entonces estos pensamientos me van a llevar a mí a que se desarrolle la ansiedad. Entonces esa ansiedad busca aceleración, entonces yo primero lo que tengo que hacer es desacelerar eso. Entonces, ¿cómo hago? Con pausa. Primero pensando, a ver, ¿esto es real? ¿No es real? Lo que estoy pensando me ataca de verdad o es algo automático. También darme cuenta de eso, de que lo que está produciendo es un alto nivel de cortisol. ¿Cuáles son los errores más comunes, tal vez, doctora? Cuando una persona está lidiando con pensamientos intrusivos y que ese tipo de pensamientos, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen para tratar, digamos, de sobrellevarlo, desde su experiencia médica? Los errores más comunes, oscilan entre, por ejemplo, pensar que son de verdad, o sea, darle muchísimo énfasis a eso y como te dije anteriormente, o sea, incorporarlos y darles un lugar hasta el punto de que uno los hace de uno, los hace reales. Propios. Ajá, los hace propios y los llegas a constituir como parte de tu identidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no me tengo que casar con el síntoma, o sea, yo les tengo que poner distancia
y no hacer los míos, porque si yo los hago parte de mi identidad, van a ser parte mía y es más fácil que yo coloque el síntoma afuera para poder cambiarlo, porque si yo siento que algo pertenece a mí, o sea que de verdad yo soy una persona inútil, yo soy todo lo que me pienso, a que no, yo estoy pasando por este momento ahora y es algo temporal que yo puedo cambiar, va a ser más difícil cambiar algo que está fuera de mí que algo que a mí me pertenece. Doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, con esos ejercicios de respiración? ¿Pueden funcionar, por ejemplo, para que yo, no sé si en algún momento de crisis o diariamente yo incorpore ciertos ejercicios que me ayuden a lidiar con esos pensamientos? Definitivamente, es que es, digamos, la propuesta es desacelerar y hacer la pausa. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace... Es que es hasta bíblico, cuando vos ves, por ejemplo, los salmos, que hay una palabrilla a la par que dice Sela, eso es pausa. O sea, nosotros tenemos que pausar. Entonces, la respiración, por ejemplo, el respirar 4 segundos, inhalar 4 segundos, sostener 4 segundos y exhalar 6 segundos. O sea, va a hacer que todo empiece a funcionar. Podemos hacerlo acá, el ejercicio, para que las personas lo hagan en su casa, en compañía de la doctora. ¿Cómo sería? Claro que sí, o sea, es... Empezar a inhalar por 4 segundos, sostenés otros 4 y por 6 segundos más. Ahí soltás. Entonces vas a empezar a aflojar todo, porque cuando uno tiene este tipo de pensamientos, a ver, el cerebro está hecho para estar en alerta, porque antes estábamos en alerta porque éramos cazadores, entonces había un depredador afuera. Nosotros somos los que estamos educando al cerebro a ser feliz, con los pensamientos, con todo esto de la neuroplasticidad, que eso es una cosa que tenemos que incorporar. O sea, vos me decís, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Empezar a hablarnos bonito, o sea, empezar a hablarnos con compasión. La persona que más escucha usted en su vida es usted mismo. O sea, ese monólogo negativo que nos estamos... hablando nosotros en nuestra cabecita, tenemos que cambiarlo a algo positivo. Decir, si antes me levantaba y me decía, uy, es que yo sí que tengo mala actitud y es que yo soy una amargada. No, hoy me levanto y digo, no, yo voy a tener buena actitud, yo voy a sobrellevar mejor los problemas del día a día, no me voy a enojar tanto. Es que la gente dice que yo soy una enojona, no, ya no voy a decir que soy una enojona, voy a decir que yo soy una buena persona, que yo puedo lidiar con el enojo. Bueno, digamos ahí sobre esto, sobre el hablar, exteriorizar, hay una cosa muy importante, el escribir. Hay un estudio de un neurólogo en New York que estudió el cerebro de unas monjas y fíjate que esas monjas vivieron mucho tiempo y ellas decidieron donar su cerebro para estudio y fíjate que lo que hacían era que todos los días, porque pequeños cambios todos los días hacen la diferencia, entonces lo que hacían es que ellas escribían todos los días. Pero lo que escribían eran cosas positivas. Entonces podía amanecer el día fríísimo en Nueva York, pero ellas escribían, hoy tuve un mejor acercamiento con el Señor. Y, o sea, está demostrado que vivieron más, de forma mejor. O sea, uno tiene que crear ilusiones para el cerebro. Porque si no, el cerebro lo que va a hacer es que se va a enganchar a cualquier cosa. Son las 10:45 de la mañana. Vamos a aprovechar para hacer una pausa. Vamos a ir a un corte comercial, pero no se vaya porque cuando regresemos vamos a abrir el consultorio médico para todas sus preguntas. El 12 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica, una fecha que busca dar visibilidad a dos condiciones crónicas que suelen ser poco comprendidas y que pueden afectar de forma significativa la vida diaria de quienes las padecen, debido a la persistencia de sus síntomas y a la dificultad para obtener un diagnóstico oportuno. La fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica se caracterizan por dolor generalizado, cansancio extremo, alteraciones del sueño y problemas de concentración. Debido a que sus manifestaciones pueden ser variables e invisibles, esta conmemoración también busca promover la empatía, el abordaje integral y el acceso a atención médica adecuada, con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Gracias por continuar con nosotros acá en Los Doctores. Desde ya abrimos el consultorio para que usted nos haga llegar todas las preguntas para el especialista en este tema tan importante de pensamientos intrusivos. Y vamos a ir con la primera de ellas, que es una llamada telefónica de doña Marcela desde Tibás. ¿Qué tal, doña Marcela? Bien, ¿y ustedes? Buenos días. Buenos días, un gusto tenerla acá con nosotros y cuando guste puede hacer su pregunta. Bueno, doctora, viera que desde el año pasado, hace como un año, no sé si, bueno, tengo 50 años y me empezó como todo, digo yo, lo de la premenopausia o menopausia, pero viera que a nivel, yo siento que tuve como un efecto como a nivel espiritual y de eso me dio unos pensamientos terribles, horribles, y viera que de ahí me empezó como una ansiedad terrible y al punto que hoy en día yo siento como que mi cuerpo en sí, como por dentro, me tiembla. Yo me veo las manos y no me tiemblan, pero a nivel interno yo siento como que el cuerpo me tiembla desde ese momento que le digo que pasé momentos de estrés por eso mismo terrible, me quedó como esa sensación. Entonces no sé si tiene que ver algo como psicológico. Gracias por la consulta, doña Marcela. Buenos días. A ver, dentro de los síntomas que da cuando uno tiene ansiedad está el adormecimiento de las manos y otra cosa que ella mencionó, estos cambios hormonales. Entonces, primero tendríamos que ver si hubo algún factor precipitante de la crisis que generó esta ansiedad, ¿verdad? Y sí tiene como todos los números para decir que sí la está padeciendo, pero también tenemos que ver si ella ha buscado ayuda, ¿verdad? Porque el síntoma es un mensajero, o sea, esta ansiedad, estos pensamientos vienen porque hay algo que probablemente la señora no se ha tratado. Entonces, los pensamientos, o sea, hemos dado diferentes consignas para tratarlos, pero lo mejor que ella puede hacer es buscar ayuda psicológica porque hay un detonante que está generando estos pensamientos y este síntoma. Y entonces hay que buscar cuál es el origen porque la ansiedad es solo lo que le está generando algo que ella no ha resuelto. Entonces sería bueno también buscar qué le provocó que le dieran estos síntomas como el cambio hormonal, como la temblorina, como esos pensamientos, porque también a veces, nosotros tenemos 3 neurotransmisores y cuando uno de esos neurotransmisores, que son los que están en la psique, está abajo, también podemos tener ciertos síntomas en el cuerpo. Acá hay otra consulta, doctora, en la plataforma que voy a tratar con mucho cuidado y me parece muy relevante atenderla acá en la consulta. Dice, mi hija ha tratado de suicidarse. Hace unos meses atrás, ella dice que escucha voces. Ella está preocupada, la mamá pregunta qué puede hacer. Dice que incluso ella ya está con tratamiento psiquiátrico. Ok, lo más importante, o sea, tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Porque estamos ante una depresión muy fuerte y hay que hacer una distinción importante entre cuando escuchamos voces, que hay una psicosis, o sea, hay una pérdida de contacto de realidad. Esos son delirios. Eso es diferente a cuando en nuestra mente nos aparecen estos pensamientos, estos intrusos, ¿verdad? Que llegan como imágenes o que llegan como monólogos a cuando nosotros estamos teniendo estos delirios. Porque una característica de estos delirios es la certeza. Ellos realmente están escuchando las voces o cuando ven imágenes sí las ven. Entonces, esa es la diferencia. O sea, sí tiene que estar con tratamiento farmacológico y con psiquiatra. Acá nos consultan en la plataforma. Desde hace meses tengo pensamientos fatalistas. Dice, ¿qué le ocurre? Sobre todo vinculado a toda la violencia que hay en el país. Me imagino que las noticias y toda esta información que nos bombardea día a día con noticias tan violentas, ¿verdad? Claro. O sea, es que es eso. O sea, hay un depredador y entonces el cerebro piensa que tiene que estar en alerta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ansiedad es protección. Nos va a venir a proteger. Entonces lo que va a generar son esos pensamientos para llevarnos a sentir esa ansiedad porque es la manera de protegernos de que hay un peligro afuera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Filtrar esos pensamientos y decir, bueno, ¿qué de esto es realmente real y qué no? Y utilizar las técnicas y todo el abordaje más o menos que hemos hablado
para ver que no nos lleguen a ser una limitante de que por lo menos de que esa persona no salga de su casa. Hay personas que dicen, yo apago y no quiero saber nada. ¿Eso es una buena recomendación o hasta qué punto? Porque no sé si el hecho, digamos, de abstraerme de lo que está pasando, porque hay gente que dice, yo lo que hago es que no veo noticias, no veo televisión, no veo nada para no darme cuenta de lo que está pasando. ¿Es una buena recomendación Es o que no siempre? depende de su historia. O sea, si es una persona que el ver noticias y está ante un momento vulnerable de su vida, yo creo que yo le recomendaría que apague, porque está consumiendo, o sea, más noticias que lo que le está generando es más amenaza, y lo que va a hacer es que su cerebro, porque a ver, no es lo que pasa, es como tu cerebro va a interpretar esa realidad, y esa realidad la va a interpretar y va a generar más adrenalina. Claro. Tenemos otra llamada telefónica de don Kevin. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas, ¿cómo están? Un gusto, adelante con su consulta. Un gusto saludarlas. Es que vieras que yo hace muchos años atrás había tenido problemas de consumo de sustancias, pero vieras que hace muchos años ya yo no consumo, pero vieras que sí tenía como unos ideas como que a veces pienso como siempre como tengo pensamientos como fatalistas, tengo unos pensamientos que son como un poquitillo negativos, y yo quería preguntarle a la doctora que qué me podía recomendar para mejorar ese problemilla. Okay. Gracias por la consulta. Gracias por llamar, es una buena pregunta. A ver, cuando nosotros tenemos pensamientos negativos, ellos generan, como yo te expliqué, o sea, llaman a esta hormona que es la hormona del estrés, que es el cortisol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, cuando uno tiene una dependencia a algo, muchas veces lo que nos está haciendo falta es la oxitocina o la serotonina. Entonces lo que hace la gente es que viene y la sustituye, ¿verdad? Entonces la gente la sustituye por comer, por chocolate, por ejemplo, el alcohol, que tiene va a tener el mismo efecto en el cerebro que una droga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando él ya se abstiene de eso, entonces va a haber un faltante. Entonces, a ver, los pensamientos, inclusive las personas que se pasan quejando, la queja es adictiva. O sea, es como una manera de segregar inclusive la oxitocina y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, no es fácil, pero uno tiene que tratar de inclinarse a tener pensamientos y comentarios positivos. ¿Qué son los pensamientos positivos? La disposición que tiene una persona de buscar lo bueno en algo que le pasó desde la calma, la serenidad y la esperanza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando usted tiene pensamientos y comentarios positivos, usted va a generar nuevos caminos neuronales. Los va construyendo. Ajá, y vas a crear oxitocina y dopamina, que esa es la hormona de la felicidad. Me imagino, doctora, que al principio es difícil y con la práctica se va volviendo más sencillo. Exacto. Acá nos hacen una consulta muy importante, dice que es anónimo, dice, tengo mucha ansiedad, dice que va a tener que le da mucha ansiedad volver a tener una entrevista de trabajo, que eso le angustia, que tiene mucho tiempo desesperada y que siente que no va a ser capaz, ¿qué puede hacer? Ok, igual, o sea, cuando, digamos, yo es que desde el lado de mi consulta, a ver, yo trabajo lo que es la sanación de 0 a 7 años, porque nosotros estamos bajo unas ondas que se llaman theta, que es como hipnosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, una experiencia no sos vos. O sea, y esa es la parte donde yo vuelvo a repetir, uno no le puede dar este lugar tan importante a la ansiedad, porque vos no sos tus miedos, vos no sos tus pensamientos. O sea, vos no puedes decir, yo soy ansiosa, yo soy miedosa, porque, a ver, esa fue una entrevista de trabajo, pero no sos vos. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, es separarlo. Pero, por ejemplo, desde lo que yo trabajo en mi consulta, yo soy psicoanalista, pero yo trabajo más desde el lado de lo que es la epigenética, hay algo que no ha resuelto que hace que ese momento usted esté viviendo algo que usted no sanó de 0 a 7, y cuando usted se presenta con ese entrevistador probablemente es su papá o su mamá y no lo resolviste. Entonces, la ansiedad va a ser el mensaje que, por ejemplo, yo como tu terapeuta tengo que ver a quién estás actualizando. Entonces, no es solo como, ok, voy a hacer una técnica de respiración y eso. No, es que hay algo más atrás que tenés que resolver, atrás, que hace que en esa persona vos veas
a tu papá o a tu papá o a tu mamá, perdón, o alguna figura, y ese pensamiento, ese discurso con el cual ya venís, no lo voy a lograr, ya fallé, va a tener una predominancia también en el aquí y en el ahora. Entonces hay que trabajar en conjunto, sanar lo que pasó atrás y cambiar ese pensamiento, ese diálogo interno para poder resolver esa situación. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido sin duda un capítulo, un programa muy, muy enriquecedor. Hemos aprendido muchísimo sobre la salud mental. No, gracias a usted, de verdad. Y bueno, y gracias a ustedes también, a agradecerles por su sintonía, por sus preguntas. Para nosotros siempre es un placer poder atenderlo, tener estos ratitos para que ustedes también tengan especialistas de alto nivel para que puedan también atender esas preguntas tan importantes de la salud mental. Vamos a despedirnos el día de hoy, pero recuerde, mañana a partir de las 10 de la mañana su cita médica acá en Los Doctores, y ahora quedan en compañía de Calle 7.